que crea conveniente. Gracias por su participación. Muy bien. Ahora sí, hermana Rosario, ¿nos llevas con la oración a esta hora? Ya, hermana, está bien. Sí. Bueno, vamos a orar para poner el servicio en las manos de Dios. Amén. Amén. Padre amado, Dios todopoderoso, Señor, te damos la gloria, la honra y la alabanza, porque a ti te pertenece, Señor. En el nombre de Jesús, estamos delante de tu presencia, Señor. Venimos con un corazón contrito y humillado, Señor, a pedirte que nos des sabiduría, entendimiento, discernimiento en tu palabra que se va a dar, Señor. Ayúdanos, Señor, a entenderla y a atesorarla en nuestros corazones. Bendice a cada niño que va a estar presente, Señor, en esta oración, que participen, Señor. En el nombre de Jesús te pedimos que los bendigas, que los ayudes, que los guardes, igual a sus padres, Señor. Y bendice también a la hermana Patti, Señor, que nos ayude en estas lecturas que ella va a dar, que ella nos va a enseñar, Padre. Te damos gracias, Señor, por este día que nos das de vida, salud, de alimentos. Bendice nuestra familia y todas las familias del mundo, Señor. Que no falte el pan, el trabajo, Señor, y que la unión sea siempre, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muchas gracias, hermana Rosario. Bienvenida, Rebeca. Buenas noches. Buenas noches, hermana. ¿Cómo estás, hija? Dios te bendiga. Muy bien. Ya. Listo, empezamos entonces. Vamos viendo ahí qué vemos en las figuras. Aceite de oliva. Muy bien. ¿Todos son aceite de oliva? ¿Qué será? Los amarillos. Puede ser, ¿no? Los amarillos. Muy bien. Ya vemos aceite. Bueno, estos pomitos nos indican más o menos que son como aceite. Y en esta segunda figura vemos que hay muchas clases, ¿no? Clases de aceite, ¿verdad? Hay de la palta también sale el aceite, se extrae el aceite. De las aceitunas, que se le llama olivo, también sale aceite. Del maní también se hace aceite, ¿no? ¿Qué más? ¿No sabían que de las uvas también? De las uvas. Del girasol, que es bastante nutritivo y recomendado. Del melocotón. Del maíz. Del coco, de la nuez, ¿no? Por eso que vemos los colores, pues distintos colores, distintos aceites. O sea, el amarillo puede ser el de girasol, este de aquí es el de oliva y otros colores ya serán de las otras plantas, de las otras semillas, ¿no? Porque se extrae de este aceite, se extrae de las semillas en sí, de las semillas. Vamos a ver. Aquí que podemos ver, ¿qué parecerá? A ver, para completar la idea con esta figura, ¿qué significará esto? Harinas. Harinas, muy bien. Acá vemos una preparación de unos ricos panecillos, ¿verdad? Panes, puede ser también queques, empanadas, ¿no? Pero aparte de la harina que se usa, se le echa Levadura. Unas levaduras, ¿no? Entonces, hoy día vamos a hablar aceite y de levadura. Aceite sí, levadura no, según la enseñanza para esta noche, perdón. Ya son más de las 6. Muy bien, vamos a comenzar con la lectura del libro de Levítico capítulo 2, desde el versículo 1 al 16. Vamos a hacerlo en la traducción del lenguaje actual, que habla de las ofrendas para dar gracias a Dios. Ya, capítulo 2. A ver si nos ayuda. ¿Quién está ahí? Rebeca, ¿nos puedes dar lectura ahí desde el versículo 1? Todo. Amén. Cuando alguien me presente cereales como ofrenda,
deberá traer harina de la menor calidad. Mejor la calidad. la mejor calidad. Sobre la harina derramará aceite y se le pondrá también un poco de incienso. Luego se entregará a los sacerdotes. Ellos tomarán un puñado de harina con aceite y todo el incienso y lo que quemarán sobre el altar, para que ustedes se acuerden de que yo les doy todas las cosas. Se tratan de una ofrenda de aroma agradable que se presenta en mi honor. Gracias, Rebeca. Muy bien. Entonces, aquí en estos versículos nos habla de las ofrendas para dar gracias a Dios, que era, dice el Señor, llevar como ofrenda, ¿no? Ante Él, harina de la mejor calidad. Y sobre esa harina, como vemos en esta figura, que era la flor de harina, que era la de mejor calidad, se tenía que derramar, ¿qué? Aceite. Y que también dice, se le pondría incienso, ¿no? Luego se le entregará, dice, eso a los sacerdotes, y ellos tomarían un puñado de harina con aceite y todo el incienso y lo quemarían sobre el altar. Miren toda esa figura, más o menos dense la idea de lo que era, ¿no? Esa ofrenda. Aquí está la flor de harina, el aceite y el incienso. Muy bien. Bienvenido, Alexis. Buenas tardes. Buenas tardes, hermano. Dale lectura, hijo, ahí al versículo 3 y 4. Amén. El resto de la ofrenda será muy especial y de ella solo podrán comer los sacerdotes. Cuando alguien me presente panes o galletas como ofrenda, la harina deberá ser la mejor calidad. Los panes y las galletas se hornearán sin levadura. Los panes serán amasados con aceite y las galletas solo untadas con aceite. Amén. Muy bien. Entonces aquí nos sigue hablando, ¿no? De que toda esa ofrenda o el resto de la ofrenda que se presentaba, ¿no? La harina con aceite y el incienso, era una ofrenda, sería una ofrenda muy especial para Dios. Y que de esa ofrenda solamente podían comer los sacerdotes. Y el Señor dice, cuando alguien me presente panes o galletas como ofrenda, la harina deberá ser de la mejor calidad, siempre poniendo hincapié, ¿no? A que la harina no era cualquier harina, sino era la harina de la mejor calidad, lo que implica o que nos quiere decir que cuando nosotros damos una ofrenda a Dios, tiene que siempre ser una ofrenda especial, no cualquier ofrenda. Dice, los panes y las galletas se hornearán sin levadura. Los panes serán amasados con aceite y las galletas solo untadas con aceite. Miren todos estos textos que estamos leyendo. Más adelante vamos a ver que solamente son figuras, ¿no? En el Antiguo Testamento, porque estamos leyendo Levíticos, ¿no? Entonces estaba dando en el Antiguo Testamento cuando Moisés levanta el tabernáculo, ¿no? Que Dios le indica cómo tenía que hacer las ofrendas, cómo presentarse ante Dios, qué es lo que iban a presentar. Y vamos a ver por qué tanto, ¿no? Dice, ¿por qué presentarle galletas a Dios, harina, levadura, con aceite? A veces hemos leído, ni nos imaginamos lo que es, ¿no? Y qué bueno que la Dirección Nacional nos ha dado esta clase de temas para poder compartir con ustedes. Ustedes ya tienen que aprender y conocer, ¿no? Lo que es la doctrina que ustedes están profesando. Si profesan a un Cristo vivo y real, ¿no? Debemos de aprender todas estas cosas, son necesarias. Muy bien, entonces vamos al siguiente versículo. A ver quién más está ahí. Mi hermana Rosario, ahora nos ayudas con el versículo 5 al 8. Amén. Si alguien me ofrece cereales fritos en la sartén, la harina debe estar amasada con aceite y no tener levadura. Además, deberán cortarlas en pedazos y derramar aceite sobre ella. Se trata de una ofrenda de cereal. Si alguien me ofrece cereales cocidos en la cacerola, la harina deberá ser de la mejor calidad y amasada con aceite.
El que me presente cualquiera de estas ofrendas deberá llevársela al sacerdote, quien la acercará al altar. Ahí el sacerdote quemará una parte de la ofrenda para que ustedes se acerquen de que ustedes se acuerden de que yo les doy todas las cosas. Se trata de una ofrenda de aroma agradable, presentada en mi honor. El resto de la ofrenda será muy especial y de ella solo podrán comer los sacerdotes. Amén. Muy bien. Entonces también en estos versículos nos hace hincapié el Señor, ¿no? Que algunos de repente tenían sartén y podían freír ahí los cereales. Y si no tenía sartén, nos da la opción de también hacerlo en cacerola, ¿no? Si alguien me ofrece cereales cocidos en la cacerola, la harina deberá, pero siempre, ¿no? Podría ser en cacerola o en sartén, pero esa harina tenía que ser de la mejor calidad y tenían que ser amasadas con aceite. Todo esto tiene un significado, ¿no? ¿Por qué el Señor nos pregunta? O sea, que nos va a poner a hacer queques, tortas, ¿no? Para hacerle ofrendas, ¿no? Qué raro todo esto, ¿no? Dice, y el que me presente cualquiera de estas ofrendas deberá llevársela al sacerdote, quien la acercará al altar. Todo esto representaba algo. Dice, allí el sacerdote quemará una parte de la ofrenda para que ustedes se acuerden de que yo les doy todas estas cosas. O sea, tenía un propósito. Esa ofrenda era para recordar, ¿no? Dar gracias más que todo a Dios y recordar de que Él recibimos todas las cosas, el aire que respiramos, el pan de cada día. Ahora, cuando oro, yo le digo al Señor, gracias por las grosuras que derramas en mi mesa. Y el desayuno tiene que ser excelente, exquisito, ¿no? El almuerzo, la cena, aunque ya debemos de comer menos y de comer bien, ¿no? Cosas de calidad también, para no enfermarnos y cuidar de nuestra salud. Muy bien, entonces dice que todas esas ofrendas se la tenían que entregar al sacerdote, las quemaría, porque él es el que hacía, ¿no? Como se dice, los ritos, solamente él. Entonces tendríamos que acordarnos de que Dios nos da todas las cosas. Se trata de una ofrenda de aroma agradable, presentada en mi honor. O sea, esa ofrenda a la hora de quemar dice que tenía que salir un aroma agradable. Y ese aroma, ¿quién la huele? ¿El sacerdote? Nosotros no. Tenía que ser agradable a Dios. Dice, porque dice, presentada en mi honor. El resto de la ofrenda será muy especial y de ella solo podrán comer los sacerdotes. Vamos al versículo 11, 13, 14 y 15. Se los leo. Dice, ninguna de las ofrendas que me presenten debe tener miel o levadura. Está hablando de la miel de abeja, ¿no? O levadura, porque eso hará que las ofrendas fermenten. O sea, no podía derramarse sobre esos panes, no esas galletas, no podía echarse miel ni usar levadura, como lo usamos nosotros comúnmente, ¿no? En las tortas. ¿Qué más se echa, hermana Rosario? ¿En qué más se echa? En algunas comidas, ¿no? Claro, miel, levadura. No, la levadura. Ah, bueno, uno cuando hace los picarones, los panes también llevan levadura, ¿no? Levadura, para que eleve, ¿no es cierto? Los pasteles, claro. Los pasteles, muy bien. Entonces, pero el Señor acá nos prohíbe que esas ofrendas, les prohíbe, ¿no? Al pueblo del Antiguo Testamento, esa generación, en que no se le tenía que echar miel ni levadura. O sea, quiere decir que algo representaba la miel y la levadura, porque dice eso haría que las ofrendas fermentaran. Dice versículo 12, podrán ofrecerme miel y levadura junto con los primeros frutos de sus cosechas, pero no para quemarlas como ofrenda en mi honor. O sea, quiere decir que nomás acompañaba, ¿no? La miel y la levadura, pero no en los panes que se iba, ¿no? A entregar para Dios. En cambio, deben poner sal en todas las ofrendas que me presenten, porque la sal es símbolo del pacto que han hecho conmigo. Si alguien me presenta como ofrenda los primeros frutos de sus cosechas, deben ofrecerme espigas tostadas al fuego o harina de los cereales recién cosechados. Sobre estas ofrendas derramarán aceite y les agregarán un poco de incienso. Mira, vuelve el Señor a hacer hincapié en derramar aceite y también combinarlo con incienso.
versículo 16 dice, el sacerdote quemará sobre el altar una parte de la ofrenda para que ustedes se acuerden de que yo les doy todas las cosas. O sea, esta ofrenda que estamos leyendo, la que se tenía que presentar sin levadura, sin miel, echarle un poco de sal, era para recordar, ¿no? De que Dios nos da todas las cosas. Y ese recordatorio era más que un agradecimiento para Dios, ¿no? Que Él nos da la vida, nos da la salud, nos da la familia, los hijos, las hijas. ¿Qué más nos da el Señor? Un esposo. ¿Qué más nos da? Trabajo, salud, negocio, ¿no? Eso debemos recordar que todas esas cosas nos las da Dios y debemos ser agradecidos. Muy bien, entonces vamos a hablar hoy día de la ofrenda de flor de harina. Se llama la ofrenda también de la comida. Vayan tomando sus apuntes. Bienvenido, hermano Josué, Dios le bendiga. Se llama la ofrenda de la comida. También se llama la ofrenda del grano. Dios te bendiga, hijo. Ya que esta ofrenda contiene el grano del trigo. O sea, esa flor de harina era del grano del trigo. ¿En qué consistía? ¿En qué consistía? Esta ofrenda es la única ofrenda que no tiene sangre, ¿ya? Pero siempre se hizo con una ofrenda de sangre. ¿Por qué? O sea, se presentaba esta ofrenda de flor de harina y también se presentaba el corderito, ¿no? Porque la ofrenda de sangre, ¿cuál es? Cuando se mata el cordero y se derrama la sangre, ¿no? ¿Por qué? Porque sin derramamiento de sangre no se hace remisión de pecado. Hebreos 9:22. Es como la ofrenda de Caín, ¿no? Por ejemplo, esa ofrenda de Caín. ¿Qué es lo que llevó Caín? ¿Fue un cordero? A ver, ¿quién recuerda ahí? ¿Qué es lo que llevó Caín? Llevó lo mejor de los, ¿no? De las cosechas que él tenía, que fueron, ¿no? Frutos, frutas, verduras, ¿no? Pero no llevó lo otro, que era de repente la flor de harina. No tenía que ir acompañada, porque Abel sí llevó un cordero, derramó la sangre y eso fue para reconocer que él era pecador, ¿no? Y pedir perdón a Dios. Pero aquí, ¿no? Esta ofrenda de flor de harina, la cual Dios está pidiendo, que era una ofrenda voluntaria primeramente, ¿no? El que quería lo hacía, pero tenía que ir acompañada de la ofrenda, ¿no? De sangre, la ofrenda del cordero. Ya sabemos que el cordero, ¿quién era? Vimos la clase pasada lo vimos, ¿no? ¿Quién era ese cordero? Era tipo de Jesucristo, que iba a ir a la cruz y derramar su sangre para el perdón de nuestros pecados. Entonces, esta ofrenda de flor de harina tenía que ir acompañada, ¿no? Con la ofrenda de sangre, que era la que perdonaba nuestros pecados. Entonces, la ofrenda de harina era un sacrificio voluntario, pero a la vez era de olor grato a Dios, porque tenía que ser acompañada, ¿no? Con la ofrenda también de sangre, pero era de olor grato porque tenía incienso, ya saben, tenía incienso. No vamos a estudiar más adelante lo que es el incienso. Como la ofrenda de los holocaustos del capítulo 1, porque en el capítulo 1 de Levítico se nos habla de las ofrendas, ¿no? Del cordero, de una vaca, de un ternero, que se podía dar, pero por el pecado. Esas eran las ofrendas en el capítulo 1. Ahora en el capítulo 2 se nos habla de la ofrenda de flor de harina. Entonces esta ofrenda habla principalmente de la persona de Jesucristo, ¿no? La del capítulo 1. Y también se nos habla, ¿no? De los creyentes que debemos imitar a Cristo. Esta es la flor de harina. La flor de harina es lo que nosotros como creyentes debemos también, ¿no? De imitar a nuestro Señor Jesucristo. Bien. A ver, la flor de harina no es cualquier tipo de harina.
ya la que se tenía que presentar, Dios pedía una harina, dice, de la mejor calidad. No era cualquier harina. Debería ser una harina refinada y purificada. ¿Y por qué la harina de trigo y no de otro tipo? Porque he estado viendo las semillitas, acá tengo de cebada, ¿no? Tenía unas, pero no me van a lograr ver tan pequeñita de cebada. De repente hay otros cereales, ¿no? Y bastantes cereales tenemos, pero el Señor específicamente pide la de trigo, ¿no? El trigo era el mejor y más valioso grano para la comida. El trigo estaba disponible para toda la gente rica o pobre. El trigo no crece salvajemente, sino que se debe plantar en la tierra. O sea, no crece, como se dice así, porque creció sola, por ahí apareció. No, se tiene que sembrar, se tiene que preparar la tierra antes de sembrarla. O sea, no crece así salvajemente como cualquier planta, como le decimos las hierbas malas, ¿no? Que crecen solas. No, el trigo es, como se dice, un grano muy especial. ¿Ya? Entonces, el significado de la harina fina de trigo se refiere a la persona de Jesucristo. Tomen nota. ¿Qué significaba esa harina fina de trigo? Se refiere a la persona de Jesucristo. Vamos a verlo en adelante. Vamos a ver Juan capítulo 12, del versículo 23 al 25. Jesucristo habló acerca de sí mismo como un trigo que debe caer en la tierra para morir. Vamos a verlo en el capítulo 12 del Evangelio de Juan. Hermano Josué, ¿nos ayudas con la lectura? Amén. Dice, Jesús respondió, ya ha llegado el momento para que el Hijo del Hombre entre en su gloria. Les digo la verdad, el grano de trigo, a menos que sea sembrado en la tierra y muera, queda solo. Sin embargo, su muerte producirá muchos granos nuevos en abundante cosecha de nuestras nuevas vidas. Los que aman su vida en este mundo la perderán. Los que no le dan importancia a su vida en este mundo la conservarán para toda la eternidad. Amén. Dice, les digo la verdad, dice, ¿no? El grano de trigo, a menos que sea sembrado en la tierra y muera, queda solo. Sin embargo, su muerte producirá muchos granos nuevos. Claro, porque tiene que, no sé, como que cuando lo siembran muere, pero luego comienza a producirse, dice, así se reproduce el trigo, ¿no? Comienza a cosechar y produce nuevos granos y abundante, dice. Eso es lo que quiere decir. Jesucristo se está comparando con ese grano de trigo, ¿no? Porque con su muerte, ¿qué iba a pasar? A muchos iba a dar vida, ¿verdad? A toda la humanidad, a todos los que creyeran en él. Porque dice, los que aman su vida en este mundo la perderán. Jesucristo no amó su vida, ¿no? Él se entregó a sí mismo. No le importó su vida porque él estaba muy bien con su Padre en su trono de gloria, ¿no? En los cielos reinando, porque también él era el rey ahí en los cielos, pero sin embargo no amó su vida, ¿no? Y entregó su vida. No le importó su vida por causa de quién, de nosotros, por amor a nosotros, ¿no? Pero los que sí le damos importancia, ¿no? Dice, los que no le dan importancia a su vida en este mundo, la conservarán para toda la vida. O sea que nosotros debemos también ser como Jesucristo. A ver si les damos mucha importancia en el sentido de que queremos vivir, como se dice, nuestros propios placeres, como se dice, vivir la vida, ¿no? Intensamente, porque de esta no hay otra, decimos. Y no es así. Hay una vida por delante, una vida eterna que nos espera. Pero para ello debemos ahora, ¿no? Sembrar para luego poder obtener esa vida eterna. Y no es fácil. Cristo lo hizo en el Calvario. Ahora solamente nosotros debemos de creer, ¿no? Y dejarnos guiar por su voluntad perfecta, agradable y buena para nuestras vidas. Muy bien, seguimos. Entonces, estamos viendo de la flor de harina. ¿De dónde sale la harina? ¿Cómo sale del trigo? El grano de trigo es útil. Les dije que era como esta, ¿no? Este granito, no sé si lo llegará. A ver, ¿no lo ven? Ahí, chiquitito. Este granito, ¿no?
chiquitito, que me tengo que acercar tanto para que lo puedan ver. Sí, sí se ve. ¿Sí se ve? Ya. Sí. Amén. Y lo tuve que abrir. Ya. Este es el grano de trigo. Eso blanquito que ven, esa es la comidita. Ajá. Ahora vamos a ver. El grano de trigo es útil solamente si llega a ser harina. O sea que con este grano, ¿qué hago? No me lo como, no lo puedo comer, no me hace bien. Si me lo como, no me hace bien. No le siento sabor ni nada por el estilo. O sea, solamente este grano de trigo vendría a ser útil si llega a ser harina. Pero para esto debe pasar por procesos, para que este granito que ustedes están viendo, ¿no? Este granito se haga harina, pasa por unos procesos de ser cortado primero, ¿no? Sacarlo del campo, seleccionarlo, triturado. Hay que triturar a estos granitos, hay que molerlo y muchas otras cosas. ¿Ya? No, la harina no se hace así que de la noche a la mañana, ¿no? Pasa por un proceso. La harina de trigo se obtiene mediante, le llaman esta acción la molienda. ¿Ya? Y hay pasos a seguir. Por ejemplo, miren los trigo, este granito que les estaba enseñando, ¿no? Sale de ahí. Miren cómo están las espigas. Imagínense, para sacar una por una, ¿no? Una por una. Entonces dice que primeramente los pasos son de selección. Se somete el trigo a distintas pruebas para determinar el tipo de trigo que se va a moler. La cantidad, dice, de humedad, impurezas, si existen daños, ¿no? En los granos, no echan todo, lo tienen que seleccionar. Y vamos a ver que una vez que se les seleccionan estos granos, se almacena. Ya se almacena. Luego viene otra etapa, que es la limpieza. Se limpia el cereal. Miren la cantidad de cereal cómo sale. ¿Ya? De ahí se van a eliminar, en esa limpieza se eliminan las cosas indeseadas, partículas, ¿no? Todo eso se va eliminando en la limpieza. En el otro paso vendría a ser el acondicionamiento. Pasa ahí, el trigo dice, se le agrega agua, se le deja en reposo de 6 a 24 horas para mejorar su estado físico, aumentar la calidad del producto final. Miren, todo eso que nosotros ni sabemos cómo llega la harina, ¿no? A nuestras mesas, ese pan que nosotros comemos, ¿no? Que es hecho a base de harina. Ahora, esta acción de la molienda, que es para, ¿no? Que se hace para tener la harina, consta de 4 pasos, que es triturar, separar, purificar y un método de comprensión. Pero antes de esto yo quiero que vean lo que es la estructura del grano. Ya, de este granito que ustedes están viendo, este granito es el que está ahí en el dibujo donde dice anatomía del grano. ¿Ya? ¿Qué dice ahí? Vamos a ver la estructura del grano. Tiene 3 partes. Salvado, se llama endospermo y el germen. Miren, ese pedacito de grano, miren las capitas que tiene. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Esa capita se le llama salvado. ¿Ustedes han escuchado del salvado de trigo? Sí, hermana Rosario, ¿no? El salvado de trigo dice que es muy... Amén, hermana. Sí, ya. ¿De qué base? ¿A base de qué es eso? De estas hojitas. Viene a ser como de las capitas que tiene la cebada. Este es el trigo, perdón, el trigo. Cada uno de estos granitos, mire, se compone de la capa, la carnecita, eso blanquito que les enseñé, esto blanquito, esa parte blanquita es la carnecita, se podría decir así. Se llama endospermo, se llama, ese nombre medio raro. Y el germen viene a ser esas semillitas que están ahí adentro. Vamos a ver, por ejemplo, el germen de trigo, que ustedes lo ven aquí en el cuadro de la anatomía del grano, ya, es el componente más pequeño del grano de trigo. Es el embrión y responsable de que a partir de ello se reproduzcan más, ¿no? Y germinen las plantas. Ahora, el salvado es el conjunto, mire, de estas capitas. Mira, ¿cuántas capitas tiene el trigo? ¿Ya? Estas capitas que cubren el interior del grano. Protege al grano contra los insectos, contra el clima, enfermedades. Y para obtener
Dice, una harina blanca regular, la mayoría de las capas del salvado son removidas durante el proceso de moliendo. O sea, tiene que solamente quedar la carnecita que se llama endospermo. ¿Ya? El endospermo, esta carnecita que lo vemos como blanco, vayan a ver ustedes en estos días, vean un grano de trigo, de repente de la cebada, hay una carnecita blanca. ¿Ya? Esa contiene carbohidratos, proteínas, contiene vitaminas, minerales, fibra. Y la harina refinada se compone de eso, del endospermo. O sea, de ahí sacan recién la harina. O sea, primero tienen que sacar esas capitas de que es, ¿no?, el salvado, le sacan el germen, porque hay germen de trigo, hay salvado de trigo, y esta carnecita se usaría, que es el endospermo, se saca, ¿no?, la harina. De ahí viene la harina refinada. La mayor, que es, con eso es la que se saca la harina. De ahí sale, ¿no? Tiene alto contenido de almidón. ¿Ya? Entonces vamos a ver, para moler y sacar la harina, porque pasa por ese proceso de molerlo. Y son 4 pasos, es la trituración. En este proceso se separa, ahora sí sabemos que es el endospermo, ¿verdad? Eso blanquito, ¿no? La carnecita ¿cómo se dice? De la semillita, ¿no?, del salvado. Se realizan, dice, hasta 5 o 6 trituraciones. Mira cuánto proceso de triturarlo. Después se separa el producto y quedan partículas de diferentes tamaños. ¿Ya? Ahí después lo ciernen. Ese es el proceso de purificación. ¿Ya? Lo ciernen. Ustedes, hermana, ¿tú has cernido alguna vez? Yo cierno a veces cuando viene con mucha tierrita o muy tostado la cebada. Las ciernes, Claro. ¿cómo sale, no? Sale los palitos, sale bastante como basurita, ¿no? Sí, hasta Yo quiero que me quede solamente, ¿no?, la semillita, ¿no? Amén. Y no me salga muchas cosas. Entonces, ese proceso pasa por cernir, cuando lo ciernen, y luego, para que no haya ni una mezcla, que no quede el salvado ahí, nada. Y después pasa por el proceso de compresión, que es la fase donde emplean, dice, rodillos lisos, y lo miran, y le pasan hasta que quede como harina, una finura, dice, de la harina. Todo ese es el proceso para obtener la harina. Muy bien. Vamos a ver aquí, por ejemplo, miren ustedes, los molinos antiguos en los que se trituraba el trigo. Este molino de piedra, mire cómo se hacía, ¿no? Manualmente, porque tenía que la persona, ¿no?, darle vuelta a la piedra. Y aquí las mujeres también cómo molían el trigo para sacar la harina. Mire cómo sale la harina, blanca ahí. Pero el proceso era un trabajo. Era un trabajo para hacer esto. Ahora no, pues ya lo hacen las fábricas, ¿no? Tanta tecnología y los avances que tenemos, ¿no? La industria y todo eso. Ya esos avances, entonces ya nos entregan, nomás las compramos, ¿no? 50 céntimos, un sol, ya tenemos la bolsita lista. Pero antes no, estas mujeres tenían que moler el trigo, irse, ¿no?, al campo, cortar el trigo y hacer todo ese trabajo de cernirlo y todo ese proceso que ahora se hace, ¿no?, con máquinas, como les digo, con la industria que ahora tenemos. Bien. Entonces vamos a ver en Isaías 53:5. ¿Por qué hemos visto eso? Para que ustedes vean lo que significa, ¿no? O lo que nos quiere decir el Señor cuando nos manda que entreguemos esta ofrenda de la harina de trigo. Isaías 53:5. A ver, Camila, ¿nos ayudas con la lectura? Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Mire cómo el profeta Isaías nos entrega aquí una revelación de parte de Dios, que como el Mesías, ¿no?, lo que iba a sufrir el Mesías, el Hijo de Dios, el enviado. Mire, dice que iba a ser molido.
Porque acá se está refiriendo, más él se está refiriendo ¿a quién? Al Mesías, al Hijo de Dios, al ungido. Mas él, o sea, Jesucristo, herido fue por nuestras rebeliones. ¿Y dónde fue herido? En la cruz del Calvario. Molido por nuestros pecados. Y el castigo, dice, de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Esta palabra molido, ¿a qué nos hace referencia? Que hemos estado leyendo, como el trigo, ¿verdad? Pasa por ese proceso para hacer harina. Eso significaba entonces, ¿no? En el Antiguo Testamento, toda esa ofrenda de harina, de la harina de flor, esa flor de harina era, ¿no? Representaba a quién, a Jesucristo. El trigo es un símbolo del Señor Jesucristo. De la misma manera que el trigo, lo hemos visto, ¿no? Jesús también pasó por esas situaciones a lo largo de su vida, experimentó ¿qué? Sufrimientos, hasta llegar a cumplir el objetivo de Dios. ¿Cuál fue el objetivo? De venir a esta tierra, dar su vida para el perdón de nuestros pecados, ¿no? Dice que él fue golpeado, así como el trigo es zarandeado, golpeado, ¿no? Así en esa piedra de molino, torturado, fue muerto, molido por ti y por mí, por nuestros pecados. Pero ahí nomás no quedó, pues, ¿no? Sabemos que él resucitó, ¿no? Y resucitó, y en esa vida también nos da una nueva vida, ¿no? Hacia la eternidad. Muy bien, vamos a ver entonces, ya sabemos que todo lo que nuestro Señor Jesucristo sufrió, lo hizo ¿qué? Por amor a nosotros. Él no murió ¿por qué? Para que le tomaran fotos y salir en el Face y decir, mira cómo que, ay, pobrecito lo que ha hecho. No. Él murió, ¿no? Fue rechazado, despreciado, maltratado, se burlaron de él, ¿no? Y llegó a morir en esa cruz con el propósito de que el plan de Dios, de su Padre, se cumpliera, que era darnos vida eterna para todo aquel que cree. Ahí está la invitación. Él con los brazos abiertos murió en esa cruz para abrazar a toda la humanidad. A ver, aquí hay una pregunta. ¿Estarías o estaríamos, mejor también yo me preguntaría, ¿no? ¿Estaríamos dispuestos a sufrir si fuera necesario las burlas que él sufrió, el desprecio, ¿no? Por el cual él pasó, por amor a Jesús? No, es menos no nos gusta, ¿no? A veces también nos insultan, o cuando recién nos convertimos a nuestro Señor, ¿no? Nos convertimos al camino de Dios, ¿qué pasa? ¿Quién nos rechazan? Los primeros que nos rechazan, ¿quiénes son? La familia, el esposo, los hijos, los padres a veces, ¿no? Los hermanos de sangre, los vecinos que ya nos ven, uy, se cambió de religión, ahora es hermanita, se burlan, nos desprecian, ya no nos quieren saludar, nos dan la espalda, ¿no? Las amistades con las que ya no andamos en las fiestas, ¿no? En las juergas, nos dan la espalda. Y muchos no queremos recibir a Cristo, no hay muchas personas que no quieren recibir a Cristo por eso. Ah, no, se van a burlar de mí, me van a despreciar, me van a decir que soy de otra religión. Y es por eso que muchos no vienen al Señor. No, ¿qué va a decir mi entorno social en el que vivo, ¿no? En mi trabajo, en la oficina, ¿no? Hasta los mismos chicos en el colegio. Uy, no, si yo digo que voy a la escuela bíblica de adolescentes, ay, no, mis amigas, ¿no? Mis amigos a veces no queremos sufrir el desprecio, porque ya no vamos a hacer muchas cosas de las que ellos hacen. ¿Mm? Pero estaríamos dispuestos, decimos muchas veces sí de boca, ¿no? Pero estaríamos realmente dispuestos a sufrir, pero este sufrimiento no es igual a la que pasó nuestro Señor Jesucristo, que lo hizo llevar hasta la cruz. A nosotros no nos lleva a la cruz este sufrimiento. Lo que nosotros sufrimos es muy suave todavía para lo que sufrió nuestro Señor Jesucristo. Así que no es obligatorio sufrir, y tal vez nunca ningún creyente va a sufrir por amor a Jesucristo. Tal vez nunca suframos y solamente todo sea bendición y bendición.
ay no, Dios me bendice, Dios hace esto, Dios hace el otro por mí, y nunca vamos a sufrir por causa. A veces sufrimos por consecuencia, ¿no? De nuestros pecados. Claro, ya nos entregamos a Cristo, sí, en el pasado hice tal o cual cosa, pero se sufre la consecuencia, es tu consecuencia, consecuencia del pecado. Pero que sufras por Jesucristo, no se ve mucho esto en estos tiempos, como en los tiempos, por ejemplo, ¿no? En el primer siglo, cuando recién, ¿no? Jesucristo ascendió a los cielos y quedó un grupo de seguidores. ¿Qué pasó? ¿Qué hacía ¿cómo se dice? El gobierno romano. Los entregaba, ¿no? Hacía las plazas públicas a que sean, como ese, tragados por los leones, a los pobres cristianos. Los cristianos no rehusaban, ellos tenían, lo único que podían hacer era rechazar a Jesucristo, nada más, pero ellos no, preferían ser tragados por leones. Tal vez nunca te rechacen o nos rechacen así, ¿no? O nos traten tan mal por nuestra fe en nuestro Señor Jesucristo. Tal vez ese momento llegue o tal vez no, puede ser que suframos o no, pero igualmente necesitamos estar preparados. Muchas veces sí, cuando hemos tocado las puertas para evangelizar, la gente nos ha insultado, nos han dicho, nos han tirado la puerta, nos han tirado agua, ¿no? En las campañas, nos han insultado de una manera, pero lo pasamos por alto, ¿no? No es como el sufrimiento que hubo de los cristianos del primer siglo. Estamos muy lejos de sufrir como ellos, que fueron encarcelados. Aquí nadie es encarcelado por predicar el evangelio, por repartir un folleto. ¿Mm? Sin embargo, el Señor no quiere que tú y yo suframos. Ese no es el propósito de Dios. Entonces, ¿Dios para qué nos trae a sus caminos? ¿Para sufrir? ¿Para que seamos devorados por los leones? No. Pero a veces sí pasamos sufrimiento, porque Dios tiene propósitos, diferentes propósitos en cada uno de nosotros. El Señor sabe que a veces somos bastante tercos, rebeldes, desobedientes, egoístas. Pero entonces, ¿qué hace el Señor? Utiliza, ¿no? A veces el sufrimiento o un momento difícil, ¿para qué? Para ablandarnos, ablandar nuestro corazón, para llamar nuestra atención, para hacernos depender de Él, para que vivamos como Él desea y no como nosotros queremos. Porque a veces nosotros, a pesar de estar en los caminos del Señor, vivimos como se nos da la gana a veces. No nos sometemos a Dios. Y a veces permite una enfermedad, permite una situación que parece de nunca acabar, pero hermana, yo siempre oro y nada, como que Dios no me escucha. No, Dios sí nos escucha, sino que a través de ese problema, a través de esa situación, Dios está tratando con nosotros para estar más sometidos, porque si no nos enfermamos, no nos sometemos a Dios, ¿no? Si estamos bien de salud, gloria a Dios, qué bonito, pero si pasamos por un momento difícil, yo creo que vamos a estar de rodillas ante Dios pidiendo misericordia. Porque el Señor sabe que cuando todo nos va bien, nos olvidamos de Él. Porque muchos buscan a Dios solamente en el momento difícil y luego cuando todo va bien, tienes trabajo de repente, no sé, todo va bien en casa con el esposo, no nos acercamos a Dios. Pero si viene una enfermedad, viene un problema familiar, ahí recién nos acercamos, ¿verdad? Buscamos de Dios. Entonces Dios usa así, ¿no? Muchas veces situaciones para acercarnos a Él. Vamos a hablar sobre la ofrenda de la flor de harina que tenía que llevar aceite. Así hemos leído en Levíticos, ¿verdad? Capítulo 2. El aceite representa el Espíritu Santo. Jesús estaba lleno del Espíritu Santo, lleno de su poder. El aceite, por ejemplo, ¿no? El aceite de oliva en las Escrituras, ¿qué representa? La unción del Espíritu Santo. Lleno. La unción es estar lleno del Espíritu Santo. Jesucristo fue ungido por el Espíritu Santo y ministraba en el poder del Espíritu Santo. Eso es lo que representa el aceite. Cuando el hombre ha experimentado el nuevo nacimiento que nos habla nuestro Señor Jesucristo en el Evangelio de Juan capítulo 3, cuando habla o tiene esa conversación con Nicodemo y le dice que era necesario nacer de nuevo del agua y del Espíritu, ¿no? El Espíritu Santo es el que da una nueva vida. ¿Mm?
De la misma manera que el Espíritu Santo también levantó a Jesucristo de entre los muertos en la resurrección, le dio nueva vida a Jesucristo. Esa es también la nueva vida que nos da cuando nosotros lo recibimos como Señor y Salvador, nos da una nueva vida porque estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Entonces, con el Espíritu Santo dentro del creyente, dentro de nuestras vidas, ahora podemos tener compañerismo con Dios. Primera de Juan 1:7. Hermano Alexis, ¿nos ayudas con la lectura? Versículo 7. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Amén. Dice, pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Cuando esto que andamos en luz es cuando estamos en el camino del Señor, ¿verdad? Hemos venido a la luz, nos ha sacado de las tinieblas a su luz admirable. Entonces, tenemos a Cristo, ya tenemos una nueva vida, el Espíritu Santo está en nosotros y tenemos comunión unos con otros. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Tenemos compañerismo con Dios y con los demás. ¿Ya? El creyente sirve a Cristo por medio del poder del Espíritu Santo, en la misma manera que Jesucristo ministraba. Por ejemplo, en Levíticos 2:4 dice que cómo tenían que estar esos panes, ¿no? Esas galletas amasadas con aceite. Jesucristo nació por el Espíritu Santo, que es, ¿qué? ¿Que representa qué? El aceite representa el Espíritu, ¿verdad? De Dios. Dice que, según Levíticos 2:4, cuando ofrecieres ofrenda cocida en horno, será de tortas de flor de harina sin levadura, amasadas con aceite. Y he puesto esta figurita con los hojaldres, ¿no? Buscaba los hojaldres. Son así estos tipos de panes que se hacen varias hojitas, pero estos tienen bastante aceite, ¿no? Y eso es lo que estaba diciendo el Señor, ¿no? En su palabra. Que lo que representaba el pan, ¿quién era? Jesucristo, ¿no? Esa harina, ¿no? Ese trigo de harina representaba la vida, ¿no? De nuestro Señor Jesucristo, pero dice untada, o sea, con esa unción del Espíritu. Lucas 1:35 lo dice. Respondiendo el ángel, le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá, le dijo a María, con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. O sea, ella fue revestida del Espíritu Santo, ¿verdad? Y fue, como se dice, concibió por el Espíritu Santo. Eso quiere decir que esas tortas de flor de harinas tenían que estar, como se dice, untadas, dice, amasadas con aceite, untadas con aceite, pero no tenían que llevar levadura. Jesucristo fue bautizado también en el Espíritu, como nos dice Levíticos 2:1, sobre la cual echará aceite. Entonces, cuando hablamos del aceite en el Antiguo Testamento, nos está representando ¿qué? Al Espíritu Santo. Cuando alguna persona ofreciere oblación, ofrenda a Jehová, su ofrenda será flor de harina, sobre la cual echará aceite. O sea, eso representaba la unción del Espíritu. Mateo nos habla, Mateo 3. Y Jesús, después que fue bautizado, subió, dice, luego del agua, y he aquí los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Estaba llenándose de que, no es que la paloma no sea el Espíritu Santo, sino que para hacerse visible el Espíritu y la gente que estaba allí lo viera, vino como paloma, como forma de paloma, no que el Espíritu Santo era la paloma, por si acaso. Y dice, y hubo una voz de los cielos que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. O sea, Jesucristo lleno del Espíritu Santo, como aquellas ofrendas en el Antiguo Testamento, ¿no? Lo estaban, ¿cómo se dice? Lo estaban pidiendo, ¿no? El Señor nos pedía que esas ofrendas sean así llenas de aceite. Jesucristo fue dirigido por el Espíritu Santo. En Marcos 1:12 habla, de inmediato el Espíritu de Dios llevó a Jesús al desierto. ¿Ves? Cómo el Espíritu de Dios lo guiaba.
Así también el Espíritu de Dios debe guiar nuestras vidas para hacer, ¿no?, muchas cosas en el Señor. Porque muchas cosas las hacemos en nuestra carne porque queremos, porque lo pensé, porque se me ocurrió. Pero muy poco hacemos cosas que el Señor nos dirija. Jesucristo enseñó, hizo milagros también en el poder del Espíritu Santo. Dice que esas galletas, esos panes deberían estar untadas con aceite. Juan capítulo 3:34 dice, ya que cuando el Hijo habla, el que habla es Dios mismo, porque Dios le ha dado todo el poder de su Espíritu. Que quiere decir, ¿no? Estaba ungido de ese poder para hacer, ¿qué? Milagros. Mateo 12:28 lo dice. Y si yo echo fuera los demonios, decía Jesús, le decía a los que le seguían, a los fariseos, los saduceos que estaban allí para atacarle. Y Jesús dice, y si yo echo fuera los demonios con el poder del Espíritu de Dios, con eso les demuestro que el reino de Dios ya está aquí. O sea, cuando él sanaba y hacía toda clase de milagros, ¿con qué lo hacía? Por méritos propios no, porque él estaba lleno del poder del Espíritu de Dios. Ahora podemos preguntarnos y aplicar también, ¿no?, toda esta enseñanza a nuestras vidas. ¿Estamos llenos del Espíritu Santo? A ver, jovencitos, nosotras también, ¿no?, como siervas de Dios, ¿estamos llenas del Espíritu Santo? ¿Cómo podemos saberlo, que estamos llenas del Espíritu Santo? A ver, mirémonos por dentro, ¿no? Si no hay pecados ocultos, malas intenciones en nuestro corazón, ¿no? Si estás en comunión con Dios todos los días, estás orando, si estás comiendo de su palabra, o sea, estamos leyendo la palabra, estudiándola, porque no solamente es leerla, es estudiarla. Y sobre todo, creer a la palabra, porque una cosa es que nosotros leemos, pero no creemos. No creemos, no le creemos a Dios, a su palabra, a sus promesas. Si eliges no hacer tu propia voluntad para agradarlo a Él, no estamos siendo guiados por el Espíritu de Dios. Si tu vida muestra el fruto del Espíritu, entonces estás lleno del Espíritu Santo. ¿Y cuáles son los frutos? Tenemos que mostrar, para saber que estamos llenos del Espíritu de Dios, debemos de ver los frutos en nosotros, ¿no? ¿Cuáles son los frutos? La paciencia, el amor, ¿qué más? Benignidad, fe, bondad. Ahí preguntarnos si de verdad tenemos, ¿no?, si estamos llenos, porque el Espíritu Santo está en nosotros. Ahora otra cosa es la llenura, ¿no?, que lo hacemos a partir de que somos ministrados por la palabra, oramos. Ahora vamos a ver que también la ofrenda llevaba incienso puro. El incienso es para adoración. La vida de Jesús era adoración para Dios. Dios se gozaba en su vida de él, porque él, ¿no?, le dijo cuando era bautizado, ¿cuál fue la voz? Lo que dijo Dios, el Padre, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Se gozaba, se placía en su Hijo, porque él era obediente y había venido a hacer la voluntad de su Padre. El incienso es la resina, es una resina de la corteza de un árbol. Ven ustedes este dibujo que parece una carapulca, ¿no? Esas como piedritas. Así es el incienso. Dice que el incienso, para hacer incienso, se corta esa resina del árbol, se seca, se golpea, así se hace como polvo, para que salga el incienso, se hace como polvo. Y a la hora que se golpea y se chanca, se tritura, dice que esta resina libera un olor dulce cuando es aplastado y quemado. Vamos a ver entonces. Recordemos que esta ofrenda de la harina de flor, ¿no?, la flor de harina, es un olor grato a Dios. En la misma manera que la crucifixión, ¿no?, complació a Dios cuando su Hijo fue colocado bajo presión y herido, como hemos leído Isaías 53:10. Solamente la muerte de Jesús fue la que pudo calmar su ira, complacer a Dios para el perdón de nuestros pecados. Vamos a ver, este es un utensilio que se llama el altar del incienso, el altar del incienso. Dice en Mateo 2:11, podemos ver que los magos trajeron el incienso a Jesucristo para indicar su futuro, dice, ¿no?, para indicar su futuro. ¿Cómo era eso? Que él
iba a ser sacrificado y que ese sacrificio complacería a Dios. El incienso se usó en el altar, en este altar, mire, dentro del tabernáculo. Pero en Apocalipsis también, ¿no? El incienso simboliza la oración y nuestro acceso a Dios por medio de Cristo. Vamos a ver entonces lo que dice Isaías 53:10. Lo he sacado en la Nueva Traducción Viviente, que está muy, como se dice, me gusta esta traducción, dice, formaba parte del buen plan del Señor aplastarlo y causarle dolor. Sin embargo, cuando su vida sea entregada en ofrenda por el pecado, decía el profeta Isaías, tendrá muchos descendientes, disfrutará de una larga vida y en sus manos el buen plan del Señor prosperará. O sea, era el plan de Dios, ¿no? Que su hijo diera su vida en esa cruz, fuera molido, como dice, ¿no? Molido, causándole dolor, aplastarlo para el perdón de nuestros pecados. Así como el grano, mire, como el grano de trigo es aplastado para sacar esa harina. Eso es lo que representaba Jesús. Ese grano de trigo era, ¿no? Tipo de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, la ofrenda no podía llevar levadura. La levadura representa, ¿qué? Hemos visto la semana pasada, representa el pecado. Podemos hacer muchas cosas para Dios dentro o fuera de la iglesia, pero si hay pecados ocultos en nuestra vida, Dios no aceptará lo que hagamos. No importa cuánto nos esforcemos o pensemos o cuánto dinero a veces podemos o tiempo no podamos invertir en el reino de Dios. Pero si hay, dice, pecados ocultos, Él no nos va a bendecir ni nos va a acompañar. Nuestras motivaciones y las intenciones de nuestro corazón deben ser limpias, o sea, sin levadura, sin pecado. Eso es lo que significa, ¿no? Lo que es la levadura. Vamos a ver qué aprendimos hoy. A ver, ¿qué aprendimos hoy? Hemos aprendido, ya vamos terminando, el significado de la harina fina de trigo se refiere a la persona de Jesucristo. Muy bien. ¿Qué más hemos aprendido? Que nuestro Señor Jesucristo fue golpeado, torturado, muerto, o sea, molido por ti y por mí. ¿Qué más hemos aprendido? Que el aceite representa al Espíritu Santo, que Jesús estaba lleno del poder del Espíritu Santo, lleno de su poder y de su vida. El incienso es para adoración. La vida de Jesús era adoración para Dios. Así debe ser también nuestra vida. A ver, ahora vamos a responder, ya terminando, respondemos las siguientes preguntas. ¿Cuál fue el texto referencial de la enseñanza? ¿Cuál fue el versículo o el libro, capítulo y versículo? A ver quién responde. Rebeca, Alexis, Josué, Gabriel, Camila, mi hermana Rosario. ¿Cuál fue el texto referencial de la enseñanza? Sí, ¿con qué texto hemos trabajado hoy día? Al menos el primer texto en que nos hemos basado la enseñanza. El Levítico 2:16. Muy bien. Levítico 2 del 1 al 16. Muy bien. Gracias por la respuesta. Muy bien. La segunda pregunta, a ver, respondemos. La ofrenda de la harina habla de la persona de, a ver, ¿quién dice yo? ¿Camila? Jesucristo. ¿Quién? Alexis, muy bien. Gracias. Jesucristo. Habla de la persona de Jesucristo. Muy bien. ¿De dónde sale la harina? Del trigo. Del trigo. Del grano del trigo. Muy bien. El grano del trigo, pero ¿cómo sale? Aquí también dice. Tenía Por un que pasar proceso, por ¿verdad? muchos procesos. Muy bien, que es cortado, seleccionado, triturado, molido, y ahí obtenemos la harina, ¿verdad? Proceso del trigo. Ya. ¿Qué representa el aceite en la ofrenda de flor de harina? A Cristo. Cristo. ¿Qué representa el aceite? El aceite. El aceite en la ofrenda. A ver.
¿Recuerdan qué representa el aceite? Sí lo vimos. Aceite sí. Del levadura Espíritu no. Santo. Al Espíritu Santo, muy bien, representa al Espíritu Santo. Tanto el vino representa la vida, como se dice, el Espíritu Santo en nuestras vidas también, ¿no? Debemos tener esa unción, ese aceite. ¿Qué representa el incienso? No, aparentemente. ¿Cómo puse? Ahí va. No, Acá para la vuelta. aprende. A ver, ¿qué representa el incienso? Era la ofrenda de olor grato a Dios. ¿Se acuerdan? Que sube, ¿no? Con el incienso, porque el incienso, ¿no? Cuando se quemaba, ¿qué salía? Un olor grato. Era la ofrenda de olor grato a Dios, por eso tenía que contener, la ofrenda de flor de harina tenía que contener el incienso, porque si no, no salía olor grato. ¿Por qué la ofrenda no podía llevar levadura? Ahí está fácil. ¿Por qué no podía llevar levadura? A ver, Gabriel, Alexis, Josué. Levadura Rebeca. representa el pecado. Muy bien, Gabriel. Porque la ofrenda, perdón, la levadura representa el pecado. ¿Y Cristo qué cosa es? Santo y sin mancha. Y sin mancha. Muy bien. Listo. Ahora vamos con el texto bíblico para memorizar. Lo tenemos en Efesios 5:2. Dice, deben amar a los demás así como Cristo nos amó y murió por nosotros. Para Dios, la muerte de Cristo es como el delicado aroma de una ofrenda. Para Dios, la muerte de Cristo es como el delicado aroma de una ofrenda. Mira lo que dice el libro de Efesios. Ahí Pablo está, ¿no? Haciendo alusión a esa ofrenda del Antiguo Testamento. Así como la ofrenda, ¿no? La flor de harina, esa ofrenda de flor de harina se tenía que, ¿qué cosa tenía que agregársele? No solamente era harina, era aceite y también incienso. Y era el incienso el que le da ese aroma a la ofrenda. Muy grato. Por eso que dice, deben amar a los demás, así como Cristo nos amó y murió por nosotros. Para Dios, la muerte de Cristo, miren, la muerte de Cristo es como el delicado aroma de una ofrenda. Se está refiriendo a esa ofrenda de flor de harina. Efesios 5:2. A ver, ¿quién se la aprendió? Efesios 5:2. Efesios 5:2. Deben amar a los demás así como Cristo nos amó y murió por nosotros. Para Dios, la muerte de Cristo es como el delicado aroma de una ofrenda. Amén. Rebeca. Deben amar a los demás así como Cristo nos amó y murió por nosotros. Para Dios, la muerte de Cristo es como el delicado aroma de una ofrenda. Amén. Gracias. ¿Quién más? Camila. Deben amar a los demás así como Cristo nos amó y murió por nosotros. Para Dios, la muerte de Cristo es como el delicado aroma de una ofrenda. Amén. Muy bien. Josué. ¿Estás ahí? Deben amar a los demás, así como Cristo nos amó y murió por nosotros. Para Dios la muerte de Cristo es como el delicado aroma de una ofrenda. Muy bien. Gracias. Alexis. Deben amar a los demás, así como Cristo nos amó y murió por nosotros. Para Dios, la muerte de Cristo es como el delicado aroma de una ofrenda. Amén. Muchas gracias. Muy bien. Entonces, hasta ahí hemos terminado. Precioso, ¿no? Efesios 5:2.
Me gusta. Para Dios, la muerte de Cristo es como el delicado aroma de una ofrenda. Y dice también en Colosenses que nosotros cuando predicamos la palabra de Dios, ¿no? Los creyentes, también somos como esa ofrenda. Dice que somos aroma agradable para Dios cuando predicamos su palabra. Vamos a orar y darle gracias a Dios por el mensaje o lo que hemos aprendido en esta noche. Dios Todopoderoso, Creador de los cielos, te damos gracias, Señor, por tu palabra, tu consejo, Padre. Ayúdanos, Señor, cada día poder avanzar, Señor, sobre todo. Oh, mi Dios, en estos tiempos tan difíciles, Señor, que nos ha tocado vivir esta generación, mis hermanos adolescentes, jóvenes, Padre, ayúdanos. Ten misericordia de nosotros, Señor. Todo lo que hiciste en esa cruz del Calvario, Padre, que no tengamos en poco, Señor, Padre amado. Consideremos todo lo que tú has sufrido, Señor, molido, triturado en esa cruz, Señor, dando tu vida por nosotros, Padre, que a veces somos indiferentes, Padre, a tu dolor, a todo lo que sufriste. Perdónanos, Padre. Ayúdanos, Señor. Sabemos que mientras tengamos vida en esta tierra todavía hay esperanza. Ayúdanos, Señor, a tener en cuenta, Padre amado, Señor, ese amor incondicional que tú nos das, Padre. En el nombre de Jesús, ayúdanos, Señor, a sacudirnos de esa levadura, Padre amado, que es el pecado, Señor. Perdónanos, límpianos de toda maldad. En el nombre de Jesús, ayúdanos, Señor, Padre amado, cada día estar llenos de tu Santo Espíritu, Señor, para servirte como te sirvió tu Hijo, Señor Jesucristo. Llenos de esa unción, Padre, poder hacer los milagros. Cuando oremos, Señor, puedan ser sanados los enfermos. Cuando oremos, Señor, sea con toda autoridad y poder de lo alto, mi Dios. Ese poder que levantó a Cristo de entre los muertos también vive en nosotros, Señor. Ayúdanos, Padre. Gracias, mi buen Dios, por mis hermanos que han estado aquí en esta reunión. La vida de Rebeca, Camila, mi hermana Rosario, Alexis, Josué, Gabriel, Señor. Gracias, Padre, por los que no pudieron entrar, Señor, también en la próxima semana, Señor, también se unan, Padre, a los estudios. Gracias, mi buen Dios. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Muy bien, hermano, hemos terminado. Hasta la próxima semana. Muchas gracias por asistir a la reunión. Gracias. Dios de los cielos les bendiga. Nos vemos hasta la próxima semana, Dios mediante. Chao, hermana. Amén. Chao. Dios les bendiga. Ya, hermanita, Dios le bendiga. Chao, Chao, hermana. Josué, Alexis, hermana Chao, Rosario. hermana. Dios le bendiga. Que Dios te bendiga, hermana. Dios le bendiga. Ya, gracias. Dios les bendiga. Cuídense.